Son las 11:05 de la noche y estoy a punto de aterrizar aquí en Miami. Estoy desde el avión todavía. Estamos sobrevolando como la Florida. Voy a decir ahora mismo arriba de dónde está el avión. Aquí que el mapita este que te pone el avión. Ahí lo estoy viendo. Bueno, estoy encima de Fort Lauderdale. ¿No? Sí, encima. Después viene Hollywood, Pembroke Pines, Miami Gardens y Miami. Bueno, ya estamos llegando. Se ven las luces desde arriba, como una carretera así larga que conecta la ciudad. Muchísimas luces se ven. Comenzamos esta aventura desde Miami. Escuchan el motor. O los propulsores, que es como se llaman los motores de los aviones. It's our pleasure welcoming you to Miami, where the local time is 11:20 p.m. Please stay seated with your seatbelt fastened and carry-on items stowed until the aircraft is parked. At the gate and the captain has turned off the seatbelt sign. Please be careful when opening overhead bins to avoid injury from items that may have shifted during flight. You may receive an email from Delta asking you to share your experience with us. We value your feedback and use your responses to continually improve your travel experience. We invite you to download and use the Flight Delta app for all your future travel needs, including checking in for a flight and managing your SkyMiles account. Y así quise comenzar hoy Serendipia pues con este audio que grabé dentro del propio avión. Enjoyed having you on board tonight. We look forward to seeing you again soon. Go Heat. Ahí está. En ese momento acababa de aterrizar en el aeropuerto internacional de Miami y era mi primera vez en esta ciudad. Una ciudad que voy a decirte cómo fue que me fue en el día de hoy, en este episodio de hoy de Serendipia, las primeras veces que viví y muchísimo más. Pero lo voy a compartir con alguien que te voy a presentar luego de que comience el podcast del día de hoy. Así que arrancamos Serendipia. ¿Quieres sumergirte en historias fascinantes sobre primeras veces y descubrimientos personales? Entonces, tienes que escuchar Serendipia, sí, con Froilán Fontela Oviedo, su anfitrión. Te llevará por un viaje emocionante y lleno de sorpresas en cada episodio, desde experiencias personales hasta reflexiones profundas. Cada episodio de Serendipia es una aventura única, no te lo puedes perder. Así que sintoniza en tu plataforma de podcast favorita y únete a la diversión. Bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia. En esta ocasión nos adentramos en el fascinante mundo de los viajes y exploraremos juntos mi primera experiencia en la vibrante ciudad de Miami. Miami está situada en el estado de la Florida y es conocida por su clima tropical, sus hermosas playas de aguas cristalinas y su animada vida nocturna. Pero más allá de sus atractivos turísticos, Miami también es un crisol cultural donde se fusionan influencias latinas, muy presentes en la ciudad, caribeñas y estadounidenses, creando una ciudad llena de energía, de diversidad. En este episodio voy a compartir con ustedes cómo fue mi primer viaje a Miami y cómo me sumergí en la esencia de esa metrópolis en constante movimiento. Al menos lo intenté porque fue durante toda una semana, así que acompáñanos en este recorrido llenos de descubrimientos, anécdotas, momentos de pura serendipia en Miami. Vamos a comenzar esta aventura juntos y, como ya te decía, voy a presentar a alguien que me va a estar acompañando en el día de hoy.
Se trata de Carlos Luis. Bienvenido nuevamente a Serendipia, Carlos. Hola, Froilán, gracias por invitarme. Nuevamente, gustó mucho el episodio que hicimos del ADN y como vivimos este primer momento en Miami juntos, pues tenía que traerte. Perfecto, Y, vamos allá. y hay mucha gente también de Miami que oye el episodio y que oye las serendipias que hacemos. Otra primera vez Ujú. que vivimos juntos en este viaje a Miami, y aquí tengo algunos consejitos basados en mi experiencia de lo que Ajá. fue este viaje, por si alguien que está escuchando ahora mismo el episodio tiene planes de ir a Miami o quisiera ir a Miami en algún momento, y Ujú. compartir nuestras experiencias también de cómo nos fue. Vamos a dejarlo al final, esos tips tuyos. Entonces, cerramos el episodio con esos tips Vale. o consejos o cosas que te pasaron a ti, quizás para que no le pasen a lo otro. Pero vamos a hacer el episodio como cronológico. Expectativas y emociones antes del viaje. Para mí, y yo creo que para todo cubano, la primera vez que uno va a Miami uno tiene como las expectativas muy altas, porque ciertamente es la ciudad donde la mayor parte de los cubanos que viven en los Estados Unidos radica. Y en mi caso, yo tenía muchísima gente que hacía muchos años no veía y que viven allí en Miami. Las emociones, yo al paso luego de regresar aquí a Nueva York, digo que estaban más apegadas a con los que yo iba a vivir con la gente, que más bien como la ciudad me enamorara o de alguna manera me deslumbrara. ¿Y tú? En mi caso, yo siempre quise ir a Miami, pero por una razón o por otra no había podido. Eh, Sobre todo por la parte de los amigos que tengo allá. Ujú. Toda la gente de mi aula en la universidad, que estudiamos juntos durante 5 años, y ellos decidieron, como yo, emigrar de Cuba, y la mayoría están en Miami, pero increíblemente no nos habíamos visto desde entonces. Mis padres tienen muchas amistades también en Miami, y en algún momento se me ocurrió eh, visitar esta ciudad para decir, la visité, me gustó o no me gustó. Quería también escapar un poquito de lo que era el frío de Nueva York, porque ha sido un invierno bastante largo, bastante crudo. Y en algún momento me llama esa necesidad de mar. A mí me gusta mucho la playa, me gusta mucho el agua salada. Y me llamaba esa necesidad de un poquito de sol, un poquito de playa, un poquito de andar ligerito de ropa y no con tantas capas como uno Como tiene que aquí. ponerse aquí por el invierno. Ujú. Y también por hacer algo diferente. Hacer ese algo diferente que es lo que todo el mundo busca también cuando va a Miami. Vamos a pensar de que no somos cubanos, de que somos, qué sé yo, de otro lugar. Miami siempre es como el punto vacacional de los Estados Unidos, de las playas de Miami, las fiestas de Miami, Es una buena zona la para cosa veranear. mayamense. Es una buena zona ¿Se dice para... mayamense o maiamense? Maya o maiamense. Bueno, como Supongo sea, que sea Miamense maiamense. porque es Miami. Pues sí, tienes razón. Además, hay muchas zonas en Miami que son famosas por sus embarcaciones, por las excursiones que ofrecen, los atractivos turísticos que tienen. Es un punto de veraneo. Siempre ha sido un punto de veraneo, un punto de encuentro, un punto donde incluso se planifican muchas reuniones familiares, de aniversarios de graduación, cosas así. Por lo menos es lo que yo siempre he escuchado, ¿no? La planificación del viaje, vamos a hablar en este momento de eso, planificación del viaje, vuelos, el tema del hotel y la renta de carro vamos a dejarla para luego que lleguemos a Miami, porque nosotros no rentamos el carro desde aquí, que es necesario también en Miami tener para moverse, sino que lo hicimos desde allá, por los horarios y las cosas. Nosotros decidimos entonces volar por Delta. Delta no patrocina este podcast, pero sí decidimos, No lo hace. pero sí decidimos volar por Delta. Ujú. Porque fue como la aerolínea en ese momento que Tenía los decidimos. horarios que más nos convenía También. también, por tema de trabajo y demás.
Yo siempre recomiendo que es bueno reservar todo con antelación porque te ayuda, en primer lugar, a planificarte financieramente y poco a poco ir pagando yo no digo gasto, digo esa inversión Ujú. en lo que es alojamiento, en lo que es vuelo y en el caso de que decidas rentar el carro también, pues todo eso, todo ese primer golpe que tu tarjeta de crédito recibe, pues lo puedes Ujú. ir pagando poco a poco y eso te ayuda. A ver, no por esto necesitas hacerlo a la carrera. Valora siempre opciones. En nuestro caso encontramos Yotel, que tampoco patrocina este podcast, pero bueno. Tampoco, Eh, desafortunadamente. Si quiere pero patrocinar, estamos abiertos. pero para nosotros fue una muy buena opción. Estábamos en una zona bien turística, muy céntrica en Miami, en el downtown de Miami. Pero es que nosotros, al no ser de Miami, Ujú. precisamente andábamos buscando un lugar como todo turista. Cuando alguien visita Nueva York, se va a quedar en Manhattan. A no ser que obviamente que tengas una familia en Queens, que tengas alguien en Brooklyn, en el Bronx, etcétera. Normalmente tú buscas quedarte en algún punto de Manhattan porque te es conveniente, porque eh, Todo te queda todo te cerca. queda más cerca que si estuvieras en otro Ujú. borough de Nueva York. Ujú. Pero es lo mismo en el caso de nosotros. Downtown Miami, porque los lugares que queríamos visitar nos quedaban relativamente cerca Ujú. del hotel. Y es que somos turistas. Somos personas que al no ser de Miami necesitamos un poco más de tiempo para ver a qué distancia queda ese lugar al que queremos llegar, cuál es la mejor hora. Sí, Es muy porque conveniente. también cuando llegamos a Miami, todos los amigos que veíamos y que con los que hablábamos nos decían, no, pero es que el downtown no es bueno para vivir por el tráfico, porque es un lugar. Y nosotros decíamos, es que nosotros no vamos a vivir en el downtown, estamos de vacaciones, como Times Square es un lugar terrible, me imagino, para vivir. Si alguien vive cerca de Times Square aquí en Nueva York, debe ser terrible por la cantidad de gente, tráfico, ruido que hay constantemente. Bueno, pues llegamos al aeropuerto de Miami, como Carlos decía, en un vuelo de Delta, porque a nosotros nos convenía como salir en la noche. Ambos teníamos que trabajar ese día antes de salir para Miami, salir en la noche, llegar la noche, y por eso fue que no rentamos un carro que al llegar al aeropuerto, llegar a Miami. Y aquí empiezan ya las historias de Miami. Llegamos a Miami. Lamentablemente nuestro vuelo se retrasó, ¿qué? 20 minutos, algo Sí, así. 20 minutos, media hora más o menos. Y según el website del hotel, el check-in había que hacerlo antes de las 12 de la madrugada. Cuenta esa parte. Yo llamé al hotel para decir que el avión recién había aterrizado y que por favor que no me fueran a cancelar la reserva o al menos esa primera noche. Ya yo me veía Mm. buscando un Airbnb de última hora, una habitación, un colchón inflable, un sofá, cualquier cosa. Porque, bueno, las Porque políticas de habíamos hecho como cancelaciones un son así. depósito, pero no habíamos pagado como la reserva, Tú algo haces un así. primer depósito para el hotel, prácticamente, tú haces un primer depósito para el pago del hotel. Ujú. Prácticamente tú estás pagando más de la mitad del precio antes de llegar y luego ya una vez que haces el check-in pues pagas el resto y tal. Pero imagínate que esa hora te cancelen la reserva, que entonces es ahora buscar un Airbnb o donde quedarte, terrible. Entonces decidimos que Furlan se quedara en el aeropuerto buscando el equipaje. Yo cogí un taxi que me encontré, un taxi de estos amarillos ahí en el mismo aeropuerto. Le dije al hombre, le dije, necesito llegar a este lugar antes de las 12 de la noche. El hombre me dijo, no, no hay problema, vamos. Y obviamente, que cuántos días me voy a quedar en Miami, que dónde me voy a quedar, que esto y lo otro. Y yo a esa hora no tenía cabeza para nada que no fuera llegar al hotel y tenerlo todo en regla. Y yo, bueno, ya Froilán que llegara pues más tarde y tal, pero porque ya el check-in iba a estar hecho Claro. con todo en regla, pero imagínate. Pero bueno, no salió bien. Ahí viene mi primera historia en Miami. Acabado de llegar a Miami. Carlos se va, entonces yo me quedo solo en el aeropuerto esperando las maletas. Cojo las maletas, salgo, me fumo un cigarro, porque había mucho tiempo de que estaba desde aquí de Nueva York, desde dentro del aeropuerto. Me acuerdo que había llevado unos fosforitos así, como no se pueden llevar fosforeras o lighters. Sí, para que fosforera, la gente que no es cubana no entiende. Y entonces nada, pido un Uber y me llega el Uber. El señor se llamaba Juan.
Y yo, bueno, digo, bueno, esto es de vacaciones, yo estoy listo, vamos a lanzarnos aquí a la aventura de Miami. Y nada, Juan llega, me recoge, yo monto mis maletas, la mía y la de Carlos, dirección ya, la aplicación se la dice, y comienza la pasión. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Cosa que para la gente, o bueno, aquí en Nueva York no pasa. Aquí en Nueva York tú coges un Uber, un Lyft, cualquier cosa y no te hablan. Te dice, hola, ¿qué tal? Buenos días, o buenas tardes, buenas noches. ¿Va para tal lugar? Sí, ya. Eso es toda la conversación durante todo el viaje porque la aplicación te dice todo. O sea, si tú quieres parar una parada intermedia, todo lo demás. Me dice Juan. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿De vacaciones? ¿De dónde viene? Y yo, bueno, vamos a lanzarnos. Vamos a ver qué pasa. No, de Nueva York. Yo traía como una pantaloneta negra ancha, unas sandalias y un pullover negro. Eso era todo básico. Pero venía con esa ropa cómoda. Es cierto que la ropa un poco ancha. Y dice Juan, de Nueva York. Pero tú no vas a salir así vestido para la calle, ¿no? Y yo le digo, bueno, sí, esta es la ropa que yo traje. Esta es la ropa que yo traje. Yo no traje otra ropa. Yo sí voy a salir hacia la calle. No, es que así te van a criticar aquí. Eso aquí no se usa. Eso se usa allá en Nueva York, se usa allá en esos lados. Pero aquí. Y yo, en vez de decirle, no te metas en lo que no te importa, no es tu problema, yo me pongo lo que me dé la gana, decidí como seguirle el chiste. Bueno, Juan me recomendó los mejores prostíbulos de Miami. No sé si es que es una práctica habitual entonces de los taxistas de recomendarle los mejores bares, los lugares, que tenía que ir a tal lado, y al otro, y al otro, y al otro. Y fue también, muy divertido todo ese trayecto, ¿no? Y fue mi primera sensación, la verdad, al llegar a pisar el suelo mayamense. Yo hace poco más de un año y tanto que salí de Cuba. Salí de Cuba en febrero. O sea que la temperatura estaba como fría. Y cuando llevo un año y tanto aquí en Nueva York y cuando salgo entonces al aeropuerto, me choca el calor y la cosa de Miami. ¿A ti te chocó? ¿Te lo sentiste? Porque además nosotros veníamos de Nueva York también, que había frío. A ver, No había mucho frío, pero... un poco sí, y sobre todo por la parte de la ropa, porque yo viajé en pantalón, con una enguatada, con una chaqueta también, porque aquí ese día no fue el día tampoco tan caluroso que digamos. Ujú. Y aunque uno generalmente en los aviones debe viajar con algo así de manguita, porque a veces los aviones son un poco fríos, por lo menos mi experiencia personal, ¿no? A mí no me gusta pasar frío. Y así entonces sobrevivimos a la primera noche de Miami, que la primera noche de Miami fuimos a un lugar, pues teníamos un hambre terrible, y fuimos a un lugarcito ahí a comer, ¿no? Pero un lugarcito que a nosotros nos pareció como un ditú cubano, como una cosita así. Un ditú. De lo más gracioso porque era como un barcito bien pequeñito, una tiendecita pequeña. No se vendía sándwich cubanos, vendían batidos, croquetas, empanadas, abierto 24 horas. Ujú. Así que Sí, por sí, eso nosotros decimos ditú, porque ¿cómo se la llama? gente que no es cubana tenía el nombre de dos, Mario, Andrés o Juan, Antonio, algo así se llamaba. En Cuba los ditú eran esos lugarcitos así donde tú ibas y te comías una croqueta, un refresco, una cola, algo así, y estaba abierto 24 horas. Y El, era tip- por el típico lugar divisa. que tú salías de la discoteca o de alguna fiesta Ajá. o sencillamente habías O salido salías a y pasear, estabas con tus amigos y qué sé tomarse un yo, helado. estabas tomando y de buenas a primeras te daba hambre, ibas al Ditú y Sí. encargabas croquetica. Y así entonces fuimos al primer día. Al otro día sí ya rentamos un carro. Lo rentamos con una compañía que a mí me pareció bastante bien y bastante Sí, barato. sí. El carro ciertamente estaba en unas condiciones bastante buenas. Nos los dieron lleno de gasolina también. En el caso de nosotros, lo de la renta del carro también tuvo que ver a la hora de comparar los precios con los Ubers. En algún momento estuvimos tentados quizás no a rentar el carro desde el primer día, sino quizás desde el segundo o el tercero, Mm, y utilizar al principio el Uber o Lyft, ujú. lo que estuviera disponible. Pero ciertamente el gasto es mayor.
el gasto es mayor y aunque dijiste que los tips eran al final, yo doy el primero. Ya, Renten el carro, por favor. que renten un carro. Sí, después al final doy el 1.1 en el tip, pero bueno, para nosotros fue mucho más beneficioso tener un carro rentado que no hacer Uber, porque a veces es un poco caro, sobre todo cuando quieres moverte a más de un lugar en el mismo día o cuando vas a ir a un lugar que queda un poco más lejos de lo que tenías planificado. Y así fuimos entonces a nuestro primer destino, que fue, y para mí fue el lugar más hermoso de todos los que vi en Miami, que fue El Museo Vizcaya. el Museo Gardens Museum y Jardín y Museo Vizcaya. Lo que más me asombró es que como esta palacete, mansión, no sé cómo llamarle, se encuentra a nada, está en la misma orilla en la orilla del mar, a la orilla del mar está, y aún así se conserva también todas las obras, todo lo que tiene, que sabes que el salitre se come las cosas de alguna manera. Sí, pero el estado de conservación que tienen las piezas está muy bien y es un lugar realmente paradisíaco. Es cierto que toda su arquitectura y bueno, la historia, cuando lees un poco la historia del lugar, te ayuda a comprender y justifica, ¿no? Las maravillas que estás viendo y las maravillas de las que estás disfrutando. Pero ciertamente es un lugar que te da muchísima paz, que incluso puedes estar no solamente en las salas propias de la casa, donde ves un poco más objetos decorativos, la cocina, te adentras quizás en los detalles bueno, de quienes lo habitaron y tal, sino los jardines que tienen espacios para tomar el sol, si es lo que quieres, o para estar a la sombra, si A mí, es eso también lo que quieres. a mí una de las cosas que más me gustó fue entender cómo funciona un palacete de ese tipo de verano, ¿no? Que sí, los dueños son 3 personas, pero tenían 30 y tantos empleados y cómo funcionaba, cómo era la dinámica de la vida, porque al final tú eras empleado de ese lugar, pero vivías también ahí. Entonces, cómo se dinamizaba todo eso, me pareció bastante increíble. Yo grabé un audio en la bahía de Vizcaya, que fue entonces la primera vez que vi el mar de Miami, porque ciertamente ahí en esa bahía que hay, que tiene como una especie de escultura asimilando un Es barco como un barco, hundido. en algún Ujú. momento, Tenía como quizás, un muelle quizás para llegar ahí. o bien un muelle o quizás un lugar para cenas también pudiera ser, Sí. porque se comunicaba con la parte trasera de la Ujú. casa. Y como había tanto lujo y tanta opulencia, no dudo que quizás sería para eventos especiales. Vamos a oír el mar. Seguimos en las primeras veces. Ahora estoy en la bahía de Biscayne. Un elemento clave de la residencia de Vizcaya, este palacete de retiro de invierno que se construyó aquí en las orillas del mar. Es increíble la arquitectura, la belleza del lugar, los jardines. Hermoso, ciertamente hermoso. Ay, el olor a mar. Wow, no sabía yo cuánto extrañaba eso. La brisa, el olor a mar. Ya ahí lo digo, no sabía yo cuánto extrañaba el olor a mar, que tiene esa característica sabrosa, ese Y eso que tú olorcito. no eres tanto de mar, pero No, eso, mira, fue una cosa que no he dicho. Yo no soy una persona de mar. Yo soy más de río, de monte, de montaña, de esos lugares. Luego de allí fuimos a un lugar también que tiene una relevancia bastante importante para nosotros y para los cubanos. Y es la Ermita de la Caridad del Cobre de Miami. que no sabíamos, porque el que no sabe es como el que no ve. Ajá. Y Ujú. yo no sabía que la ermita queda prácticamente al lado de Vizcaya. Fue una muy buena amiga quien nos dio la clave. Sí, nos dijo, oye, pero no pierdas tiempo, si una cosa está al lado de la otra.
Si vas a hacer Vizcaya, ya haces la Ermita de la Caridad. Y bueno, pues ahí llegamos. Es un lugar que para los cubanos tiene mucho significado espiritual. Se funden también muchas creencias religiosas porque cuando llegamos vimos a dos mujeres que profesan la religión afrocubana, como que pagando alguna promesa que habían hecho y estaban dando la vuelta a la A la ermita Ermita. determinadas veces y entonces rezaban y cantaban Ujú. en lengua yoruba y fue también algo, fue bonito, fue bonito. Y Tú luego, sabes que yo no, ahora que estamos en esta parte de Yoruba y de la Virgen de la Caridad y todo eso, no vi en Miami Yabó, no, no vi gente haciendo santo, y me lo imaginé porque son cosas que uno en Cuba se encuentra. Y no, no vi. y ya luego, una vez dentro de la ermita, también ver, tener delante de ti lo que tantas veces has visto en fotos y lo que tantas veces tú has de cierta manera visitado a través de las experiencias de tus amigos, de tu familia, de conocidos, cuando postean en sus redes sociales. Y estar ahí mm, me hizo reparar en lo pequeño que es el lugar, no tan grande como pensaba, es pequeño, pero al mismo tiempo tan acogedor y lleno de tanto simbolismo. Las paredes son amarillas, arriba está todo el sol como un sol resplandeciente, con mucho brillo, con mucha luz. Luego en el mural principal, pues figuras de la intelectualidad cubana. De la eh, guerra de independencia, del mismo exilio, de todo eso. A mí me sobrecogió también la ermita porque es un lugar que, a ver, no es la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que está en el Cobre, allá en Santiago de Cuba, pero como quiera que sea, esa imagen de la Virgen de la Caridad representa también, es como la virgencita de los que están fuera de Cuba, de los que viven fuera de Cuba. Y yo hice mi trayectoria hasta aquí, hasta Miami, hasta Nueva York, no hasta Miami, con una estampita de la Virgen de la Caridad del Cobre, que yo atesoré durante todo el viaje, que me acompañó, que fue como... Y mucha gente al momento de nosotros llegar a la ermita me decía, no, pídele a la Virgen. Y yo decía, no puedo pedirle nada a la Virgen, todo lo contrario, tengo que agradecerle a la Virgen todas las bendiciones que me ha dado en este último año y medio, o en estos últimos 2 años, vamos a decirlo así, porque los últimos 2 años yo los considero como años de crecimiento, de aprender, de también de ponerme a prueba en cosas para lograr metas nuevas. Y fue un momento tierno, pero fue un momento también de dar gracias a la Virgen eh, por todas las bendiciones, no solo para mí, sino también para mi familia, para la gente que yo quiero, porque a veces no, como que se nos olvida dar gracias, ¿no? Y siempre estamos como pidiendo, 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 pidiendo. Siempre vamos a necesitar algo más, siempre vamos a tener una cosa más que necesitamos, un más, no sé, un dolor, una aflicción, una ambición, de las buenas, de las que hacen crecer. Pero a veces como que entre una y otra uno tiene que, stop, voy a agradecer. Y yo tenía esa deuda. Y lo hice entonces me resultó bonito porque tenía la estampita que me había acompañado. Y entonces como que cerré el círculo. Y luego de ahí también en la ermita hay como un malecón bastante bonito sí, que uno se sienta y lo disfruta. también. Y hay un lugar pequeñito donde puedes comerte una Ujú. empanada, un snack pequeño si tienes hambre también, obviamente. Venden girasoles a las personas que vienen a pagar promesas o que sencillamente quieren ofrecerlos a la Virgen. Pero es pequeñito y también está como que apartado del ruido, del bullicio, y hay mucho silencio. Por lo menos el día que fuimos había silencio. Vamos a Mira, decirlo así. sí, sí, es un lugar de respeto y de peregrinación y de espiritualidad. Y sí hay como silencio, tú lo sientes, ¿no? Como en todo lugar santo, se siente. No, y la gente muy respetuosa también. Em, como que todo el mundo, como que todos Ujú. sabemos a qué vamos y por eso nos respetamos.
¿no? Aves religiosas también. En la ermita se celebran misas a determinadas horas del día, que obviamente Nos invitaron, pero si estás interesado en participar en una celebración religiosa, puedes consultar el calendario. No solamente está la imagen de la Virgen de la Caridad, aun cuando es la ermita dedicada a esta advocación de la Virgen, también hay imágenes del Sagrado Corazón, imágenes de San Judas, que son santos a los cuales los cubanos, de manera general, pues somos muy devotos, ¿no? eso es Miami también. De alguna manera uno logra conectar nuevamente con Cuba, logra conectar con todo eso. Y porque me parece muy interesante y porque fue una primera vez muy interesante, vamos a hacer una pausa aquí porque ya llevamos más de media hora hablando de Miami y vamos a dejar entonces las otras experiencias y los tips para el próximo episodio, del Venga. viernes que viene. Venga, ¿Te parece bien? perfecto. Pues entonces ya, hacemos una pausa de una semana, 7 días, si estás escuchando el episodio en vivo. Si no, bueno, pues es simplemente darle play al episodio siguiente y vivir con nosotros, con Carlos y conmigo, esta primera vez en Miami. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Busca Serendipias. Se despide Serendipia por el día de hoy. Recuerda seguirnos en todas y cada una de las redes sociales, pero también seguir en Spotify o en Castbox, en cualquiera de las plataformas que tú decidas, Evox, que se ha vuelto como popular en estos tiempos también para escuchar. En cualquiera de una que tú decidas, pues darle seguir, porque así me ayudas para generar contenido y para que además le llegue a muchísima gente. Entonces, Carlos, la semana que viene La semana que viene aquí nos vemos. Gracias por aquí escuchar. aquí nos escuchamos también. Serendipia Podcast. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de una primera vez? La semana que viene, Miami. Nos vemos. Acabas de escuchar Serendipia con Froilán Fontela. Si quieres más, búscanos en las plataformas sociales y comparte este episodio. Serendipia.